Por lo que del estudio realizado se advierte que dicho escrito denominado Programa de Acción no se cumple con los requisitos antes señalados, toda vez que del escrito de referencia no se advierten los objetivos a alcanzar, no se proponen las políticas públicas, no se señalan las medidas por las que se dará cumplimiento al inciso C para la formación ideológicamente y políticamente a sus militantes, ni tampoco señala los programas o procedimientos relativos a la preparación activa de sus militantes en los procesos electorales. Por tanto, al incumplirse los requisitos referidos en el denominado Programa de Acción, es contrario a lo preceptuado por los artículos 38 y 10, numeral 2, inciso A de la Ley General de Partidos Políticos. C. Por lo que hace al escrito denominado Estatutos, requisitos dispuestos por el artículo 39 de la Ley General de Partidos Políticos, mismo que a la letra dice, artículo 39, los estatutos establecerán, primero, la denominación del partido político, el emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales. Los procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y pacífica de sus miembros, así como sus derechos y obligaciones. C. Los derechos y obligaciones de los militantes. D. La estructura orgánica bajo la cual se organizará el partido político. E. Las normas y procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos internos, así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos. F. Las normas y procedimientos democráticos para la postulación de sus candidatos. G. La obligación de presentar una plataforma electoral para cada elección en que participe, sustentada en la Declaración de Principios y Programa de Acción. H. La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen. Y los tipos y reglas de financiamiento privado a los que recurrirán los partidos políticos. J. Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos alternativos de solución de controversias internas con las cuales se garanticen los derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones. Y K. Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario con las garantías procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución respectiva. Del análisis de la propuesta de estatutos presentados en dos escritos, el primero de ellos el 11 de marzo de 2016 y el segundo el 18 del mismo mes y año, motivo por el que se estudiaron de manera conjunta, concluyéndose que se da cumplimiento a los incisos A, B, C, D, E y F, pero no al contenido en los previstos en los incisos G, H, I, J y K del artículo en cita. Por consecuencia, resulta evidente el incumplimiento a los requisitos señalados por la norma referida. Adicionalmente, se detectó que en la propuesta de estatutos presentada con fecha 18 de marzo del año en curso, en su artículo 38, mismo que textualmente dice lo siguiente, artículo 38. Para llevar a cabo en Impulso Humanista San Luis Potosí la convocatoria para los procesos internos para elegir los candidatos que presentará el partido en las elecciones constitucionales para elección popular, serán realizadas por el presidente del Comité Directivo Estatal con aprobación del Consejo Político Estatal y se verificarán en los presupuestos que son para la elección de candidato a presidente de la República, senadores y diputados federales. Se estará a lo que al respecto acuerde el Consejo Político Estatal y conforme a las alianzas, coaliciones o convenios que celebren con partidos de registro nacional. De tal suerte que de lo anterior se advierte que el documento presentado no está ubicado en el tipo de elección a que tiene derecho a participar un partido político estatal, pues inmiscuyen elecciones federales que nada tienen que ver con un proceso de elecciones locales y por ende resulta violatorio a lo establecido en el inciso F del artículo 39 y 10.2, inciso A de la Ley General de Partidos Políticos. En lo concerniente a los proyectos de calendario de asambleas que presenta el solicitante, resultan incongruentes las propuestas presentadas, toda vez que en la primera propuesta de calendario de asambleas que entregó el 11 de marzo de 2016, su última asamblea municipal la tiene contemplada en el municipio de Cárdenas, San Luis Potosí, el 5 de marzo de 2017, fecha que rebasa el término y cumplimiento establecido en el numeral 15, en el artículo 15, numeral 1, inciso C de la Ley General de Partidos Políticos.
el cual señala que una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido, la organización de ciudadanos interesada en el mes de enero del año anterior al día siguiente de la elección, siendo esta enero de 2017, presentará ante el organismo público local competente la solicitud de registro acompañándola con los siguientes documentos: las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas, distritos electorales, municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, y la de la Asamblea Nacional o Local Constitutiva correspondiente. Por lo que resulta a todas luces que dicha propuesta de calendario incumple a los requisitos señalados en los numerales aquí citados. Ahora bien, al entrar al estudio de la segunda propuesta de calendario entregada el 18 de marzo de 2016, resulta improcedente de principio, toda vez que únicamente considera la realización de 30 asambleas municipales, situación que no da cumplimiento con el requisito señalado en el artículo 13, numeral 1, inciso A, de la Ley General de Partidos Políticos, ni a lo requerido en el numeral 133 de la Ley Electoral del Estado, el cual señala: para el caso de la organización de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político local, se deberá acreditar la celebración por lo menos en 2/3 partes de los distritos electorales locales o bien de los municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, de una asamblea en presencia de un funcionario del organismo público local competente. Observando que en el Estado de San Luis Potosí cuenta con 58 ayuntamientos, de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipio del Estado de San Luis Potosí, las 2/3 partes serían aproximadamente 39 asambleas municipales, por lo que resulta que ninguno de los proyectos de calendario de asambleas municipales propuestos reúnen los requisitos de los ordenamientos legales aquí señalados, por lo que carecen de todo cumplimiento legal a los artículos 13, numeral 1, inciso A de la Ley General de Partidos Políticos y 133 de la Ley Electoral del Estado. En cuanto al requerimiento identificado con el número de oficio CEPC/CPP/027/2016, realizado el ciudadano José Guadalupe Montalvo Plasencia, para que procediera a dar cumplimiento al ordenado al artículo 11, párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos, mismo que se transcribe a continuación, y que establece lo siguiente: la organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político para obtener su registro ante el instituto deberá, tratándose de partidos políticos nacionales o ante el organismo público local que corresponda en el caso de partidos políticos locales, informar tal propósito a la autoridad que corresponda en el mes de enero del año siguiente al de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, en el caso de registro nacional o de gobernador o jefe de gobierno del Distrito Federal, tratándose del registro local. Y 2, a partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior hasta la resolución sobre la procedencia del registro, la organización informará mensualmente al instituto sobre el origen y destino de sus recursos dentro de los primeros días de cada mes. Al entrar al estudio, por tanto, se observó que dicho requisito no fue atendido en ningún momento por el ciudadano solicitante, por lo que se tiene por no dado cumplimiento a la obligación de ley. Esto es el considerando 14º, entraremos al 15º, que en razón a lo anterior, por lo expuesto en los antecedentes, considerandos y argumentos aquí descritos, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Electoral del Estado al Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se procede a resolver lo siguiente. Resolutivos. Primero, en cumplimiento al considerando 14º, se determina desechar de plano el escrito de aviso del C. José Guadalupe Montalvo Plasencia, quien peticionó el trámite correspondiente para obtener el registro como partido político estatal de la organización denominada Impulso Humanista de San Luis Potosí, toda vez que, no obstante el requerimiento que al efecto se le hizo, no dio cabal cumplimiento a los requisitos establecidos en los artículos 10, numeral 2, inciso A, 11, numeral 2 y 13, numeral 1, inciso A de la Ley General de Partidos Políticos y 133 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, como plenamente está evidenciado en el considerando de que se trata. Segundo, notifíquese el presente acuerdo al ciudadano José Guadalupe Montalvo Plasencia para su conocimiento y efectos legales conducentes. Y tercero, una vez que cause estado el presente acuerdo, archívese como asunto concluido. A su consideración. Consideración del Pleno. En uso de la voz del representante del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, presidenta. Me parece muy bien desarrollado este proyecto y bueno, hay que cuidarnos a que pudiera venir algún medio de impugnación.
En este dictamen sí se debe hacer notar que sí se entró al fondo del asunto, sí se valoraron las constancias. En mi punto de vista, y salvo lo que considera este pleno, yo sería de la idea de que se debe de declarar improcedente la solicitud de registro de partido político y no desechar el escrito. ¿Por qué? Porque sí se entró al fondo del asunto, sí se valoraron las constancias. Si en un momento determinado hubiera algún medio de impugnación, pues el Tribunal Electoral podría decir, no puedes desechar porque sí entraste al fondo del asunto. Por lo general, se pudo haber desechado por extemporáneo y no entrar a ninguna cuestión relativa al registro, pero lo pongo en consideración a este pleno para ver si se pudiera decir que se declara improcedente este trámite y no se desecha como viene en el proyecto. Gracias. ¿Alguna opinión al respecto? En uso de la voz, la consejera Claudia Josefina Contreras. Cuando entramos al estudio del documento, precisamente observábamos esas dos aristas que presenta el caso, y en la comisión tuvimos un análisis exhaustivo pensando que la propuesta viable era el desechamiento, tratando de evitar cualquier otra postura. Sin embargo, creo que no habría… Digo, si ustedes tienen alguna observación, ningún inconveniente en que se declarara como improcedente. Me gustaría conocer la opinión de algunos de los representantes que tienen más conocimiento de esto, de la improcedencia, pero creo yo que el punto de desechamiento estuvo planteado. No sé si alguien quiera participar en alguna…